Bueno, pues es una historia por la que voy a empezar, que es una historia de una comarca que visité hace tiempo en autobús. Una comarca muy bonita, que a mí cuando venía hacia aquí en el tren dije, mira, como esta, una comarca muy bonita. No hacían rafting, rafting y puenting, pero una comarca pues con pueblos muy bonitos. Se llamaba la comarca de los Anquetes. El pueblo más al norte, llamado Sanqueteví, es el que va a dar lugar a esta historia. Sanqueteví era un pueblo bonito, donde la gente pues tenía mucho ojo, ahí en Sanqueteví. La gente era muy apañada y les gustaba mucho pues decorar sus casas muy bien. Pues ya ves, ahí donde tenía que haber una maceta, como aquí ves, había una maceta. Donde tenían que pintar una ventana, la pintaban bien, que combinara con la de al lado, las casas también muy apañadas, porque la gente de allí era muy coqueta, gente con muchas miras, con mucho ojo, en Sanqueteví. En concreto allí tenían muy buena vista, no había nadie que tuviera problemas ópticos, ni astigmatismo, ni miopía, nada, nada. Mira, usted por allí hubiera venido y hubieran dicho forastero. Porque has estado ya en Sanqueteví, has estado... Ah, por Sanqueteví digo yo, no, Teruel es otro pueblo. Bueno, pues allí en Sanqueteví, pues eso, no había más que un ciego en Sanqueteví, pero no era de Sanqueteví, que era de Sanquetemerendé. Lo que pasa es que llevaba toda la vida allí en Sanqueteví, era como del pueblo, era... Y en Sanqueteví, además de todo esto, pues tenían una plaza preciosa, la que salía al camino hacia el río, y la plaza era redonda, muy bonita, en medio de la plaza había una encina frondosa, también muy bonita, alrededor de la encina había un banco de madera, que un día los de Sanqueteví lo pintaron de verde, y los de allí del pueblo tenían la costumbre de sentarse todas las tardes, ahí, en el banco, a las 5, a pensar. Imaginar yo que llegué sobre las 5:30 y me encontré a todo el pueblo ahí pensando. Yo dije, ¿este pueblo que es una secta o qué? Y me dijeron, no te preocupes, es que estamos pensando. Digo, ¿y en qué pensáis? Dice, pues nada, pensamos en lo que pensamos. Y si además viendo pensar al otro, pues siempre te animas a pensar. Y pues allí pensaban y pensaban. Una tarde, a las 5 de la tarde, estaba allí sentado, en el banco, solo, el ciego Matías. Ahí estaba sentado solo. ¿Por qué estaba sentado solo? Pues porque eran fiestas en Sanquetemerendé y se había ido todo el pueblo a las fiestas y se habían olvidado de pensar y de todo. Pero habían dejado ya al ciego Matías, que no sabía cómo llegar, ciego como era, y estaba ahí sentado pensando cuando se cruzó por la plaza Juan el de las vacas. Entonces Matías lo olió y le dijo, Juan, acércate que te he olido, anda. Dice, siéntate aquí a mi vera, dice que es la hora de pensar, no sé si te has dado cuenta. Así que Juan, como le había descubierto, Juan no había ido tampoco a Sanquetemerendé porque tenía una recilla con los de allí, se sentó ahí a la vera y Matías le dijo, mira, como son las 5 estaba yo pensando y pensaba yo, ¿cómo será la nieve? Como soy ciego de nacimiento. Y le dijo Juan, pues yo si quieres te lo explico. Dijo Juan, mira, la nieve es blanca. Dice Matías, blanca, dice, mira, dice, me dejas igual. Dice, porque ya te he dicho que soy ciego de nacimiento y no tengo ni idea de cómo es blanco. Juan pensó y dice, pues mira, la nieve blanca, ya, como la leche de mis vacas. ¿Eh? Ahí se quedó Matías un rato pensando y luego le dijo, leche como la leche. Dice que tampoco sé cómo es la leche. Juan, dice, mira, pues, ya, la nieve es blanca como los cisnes que hay en la laguna. ¿Y cómo son los cisnes, Juan? Dice, pues mira, los cisnes, ¿cómo te explicaría? Matías, pues los cisnes son unas aves así con mucha envergadura de alas, luego tienen un cuello largo, un pico curvo, y cuando el Matías se dio cuenta de que Juan estaba moviendo el brazo, estiró su mano y empezó a palpar la supuesta cabeza del cisne, el pico curvo, el cuello. Y cuando acabó de palpar le dijo, ¡ay, gracias, Juan! Dice, ahora ya veo cómo es la nieve, gracias. Es un cuento para pensar, ¿eh? Yo os lo dejo ahí porque es un cuento no lo he contado a las 5, pero es un cuento para pensar. Pues más o menos, os decía que de ahí de la plaza echas a andar más o menos 15 minutos, pam, pam, al lado del río, como aquí, y llegas hacia el Tantán caminando a la granja de Martín. Martín pues tiene allí su granja, una granja bonita, con su huerto, sus animales. Un día el Martín tuvo un hijo. Bueno, lo tuvo Flora, su mujer, y cuando fue a verlo ahí, recién parida estaba la Flora, lo vio y dijo, ¿Flora? Dice, ¿pero ese es nuestro hijo? Dice la Flora, sí. Dice, es muy raro. Dice,
el pelo verde. Parece un punky. Tan pequeñito. Dice yo a Flora, yo qué sé, me ha salido así el muchacho, yo qué sé. Será normal, yo qué sé. Sí parece que tiene moho en la cabeza. Dice, yo qué sé. Dice, vamos a llevarlo a los doctores y que nos digan. Dice, pues lo llevaremos, porque esto no es normal. Y lo llevaron a los doctores lo estuvieron ahí mirando y dijeron, ¡ah! Esto son cosas de niños. Esto se le irá pasando, se le irá pasando. Usted le dan una pastillina por la mañana, una por la mediodía y otra por la noche y se le irá pasando. Así que nada, le daban pastillinas al niño, venga, pastillinas verdes, pero el pelo le seguía verde verderol. Vamos, imaginar que le pusieron de nombre el Paulino, pero la gente del pueblo le llamaba lechugas. Decía, mira lechuguín, se parece que tiene una escarola en la cabeza. ¿Qué tal, guapo? Pues ahí fue creciendo el Paulino. Más o menos tenía unos 2 añitos, cuando se fue con la abuela, que era cabrera. La abuela se lo llevó a la montaña y lo dejó ahí en unas piedras, jugando ahí también con las piedras, y ella se puso a tocar la flauta con las cabras por allí. Cuando de repente, mira, no pudo pararla. Una de las cabras se acercó a su nieto y en un momento le dejó la cabeza como un campo segado. ¿Sí? Ese día averiguaron que Paulino no tenía el pelo verde. Lo que tenía era una hierba fresca que le crecía por aquí y por allá. Hombre, su madre, la Flora, dijo, hijo mío, dice, mira que eres majo y fértil, ¿eh? Tú podrías mantener una cabra tú solo en medio del mar, ¿eh? Mira que tengo un hijo majo. Después, un poco más adelante, le creció una margarita al muchacho. A los 6 años. Estaba más guapo, iba por el pueblo. Me quiere, no me quiere, me quiere. Y la gente venía de todas partes, de aquí y de allá, a ver al chico que le crecían margaritas en la cabeza. Después, más adelante, le salió un cardo. En la adolescencia. Ya sabéis que es una edad difícil, pues ahí tenía el cardo. Luego se le cayó el cardo y le salió una matica en la cabeza que no se sabía muy bien lo que era. Y la Flora dijo, ¡uy, le está saliendo algo al muchacho! Dice, no sé lo que es. Dice, lo llevamos a los botánicos porque los médicos no tienen ni idea. Y se lo llevaron a los botánicos, lo llevaron ahí. Los botánicos lo sentaron en la silla, estuvieron mirándole, consultaron libros. Y al final uno de ellos se acercó a la Flora y al Martín y le dijo, señora Flora, señor Martín, a su hijo, al Paulino, le está creciendo una encina a la cabeza. Una encina, dijo la Flora. Una encina, dijo el Martín. Oiga, una encina. Una encina, pues que empezó a crecer y a desarrollarse en la cabeza de Paulino, pues al mismo tiempo que él con la edad pues envejecía. Él iba envejeciendo, se hacía mayor y la encina pues crecía y crecía. A los 60 años ya tenía una encinorra preciosa. De verdad que no se tenía ni que poner a la sombra. ¿Y por qué? Porque siempre la llevaba puesta, aquí y allá. Y la gente se le sentaba debajo y le decían, ¡qué buena sombra tienes! Decían, este es el único en el pueblo que tiene buena sombra. Y que no tiene mala sombra, claro. Bueno, a los 95 ya una encina preciosa, los niños que se le subían por las ramas, y el que no subáis por las ramas, que no subáis por las ramas. Y los pájaros hacían sus nidos. A los 96 la encina era preciosa. Ya a los 97 el Paulino se murió. Se murió, pero la gente de San Queteví, que tenía mucho ojo, lo enterraron en vertical. Sí, ahí en medio de la plaza lo enterraron. Después hicieron un banco alrededor de madera que pintaron de verde y por eso se sentaban ahí todas las tardes a las 5 a pensar. Porque oye, cuando tienes una encina de estas características en medio de tu plaza, ¿qué mejor puedes hacer que pensar? Bueno, han sonado las campanas aquí para acompañar el final, ¿eh? Qué bien organizado esto, ¿eh?